Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, un gusto saludarles una vez más. Y bueno, pues con la noticia de que siguiente cuatrimestre regresamos a presencial, lo cual es una muy buena noticia porque a pesar de que las clases son teóricas, por muy teórica que sea, también se requiere algo de práctica. Entonces, ya de forma presencial, bueno, las cosas cambian, creo que la interacción ayuda mucho también al aprendizaje. Entonces, bueno, mientras son peras o son manzanas, seguimos con esta alternativa de las clases a distancia. Eh, y bueno, de las reuniones Zoom. Al ratito nos vamos a reunir para ver arcos. Hace 8 días vimos columnas, sistemas adintelados. Ahora vamos a ver arcos, sistemas de arcadas, ¿vale? Bien, pues vamos a iniciar con esta aventura, porque literal es una aventura, la arquitectura romana. Si la arquitectura griega fue extensa, la arquitectura romana, bueno, dice hasta un lado que ahí te voy. Es muy amplia el tema de la arquitectura romana. Eh, Vamos a primero entender la importancia de Etruria, quiénes son los etruscos, y a partir de ahí las generalidades del hecho urbano arquitectónico romano. De entrada vean esa imagen. Esa imagen pertenece al intrados de la bóveda de la Basílica de Magencio del 313 después de Cristo en Roma. Vean la escala humana respecto a la escala arquitectónica. Sí, este turista está sorprendido como diciendo, pero ¿qué estoy viendo? Es una obra impresionante. Los romanos van a tener un avance constructivo muy importante que se le va a conocer como el cementae en latín. Sí, lo que sería como el cemento de hoy en día. Ojo, no concreto. El concreto armado es algo muy de principios del siglo XX. El cementae es un mortero que de pronto van a encontrar en traducciones europeas como el hormigón. No somos europeos, ¿vale? Entonces es cemento. Vamos a llamarla en latín como cementae. Y vamos a ver que es muy diferente al cemento actual. En fin, ese fue un pequeño spoiler. Vamos a entender cómo es que se hizo estas obras monumentales, ¿vale? Pues iniciemos. Ya habíamos visto anteriormente esta lámina en donde estamos viendo este mapa de Europa, que vemos ciertas particularidades geológicas, ciertas particularidades de este continente europeo. Vemos el gran tamaño que tiene el Mediterráneo. Y ya habíamos platicado en la península balcánica que ahí es el gran centro de la cultura helénica, de los griegos. Ahora, ¿qué pasa con los romanos? Los romanos los vamos a encontrar aquí en la península itálica. Ahí se alcanza a ver un río, es el río Tíber. Vamos a encontrar que Roma, ahí se va a encontrar su capital, y prácticamente a lo largo de muchísimos decenas de años va a terminar sometiendo todo el mar Mediterráneo y gran parte del centro de Europa. Pero ¿cómo fue eso? Primero, ya habíamos dicho que hubo por aquí a un grupo que se le conoce como los indoeuropeos, que se repartieron desde la India hasta Europa. Como, por ahí están los hititas, pueblos del mar, eolos, aqueos, venetos, celtas, persas, etcétera. ¿Ok? Y que también existían ciertas culturas, por ejemplo las culturas prehelénicas, culturas que terminaron teniendo una influencia del Medio Oriente, como son los minoicos y los micénicos, las culturas megalíticas del norte de Europa, pero también existen culturas prerromanas. ¿Cuáles son estas culturas previas al gran desarrollo de la cultura romana? O cultura latina, también conocido como la cultura latina. Son los etruscos, del año 1100 al año 300 a.C., y la cultura púnica, del 820 al 146 a.C. ¿Qué es eso de la cultura púnica? Bueno, pues la cultura púnica se refiere a los fenicios. Nada más que los fenicios, resulta, ¿se acuerdan que ponían un montón de factorías, establecimientos para generar puntos mercantiles, puertos? Establecieron una muy importante al norte de África, aquí, donde estoy rayando, que se va a llamar Cartago.
Y Cartago se va a convertir de pronto, mientras va a vivir un gran apogeo esta ciudad de Cartago, la cultura fenicia que se encuentra por acá va a caer en un debacle cultural, en, un, en una crisis cultural. Por lo tanto, termina Cartago siendo el gran capital de lo que se conocería como la cultura púnica, que van a ser los enemigos de los romanos. Así como los medos, o sea, los persas, con las guerras médicas, van a ser enemigos de los griegos, pues acá tendremos algo similar, pero con los cartagineses, la cultura púnica. ¿Ok? Considerando eso, hay que señalar la cultura etrusca. Así como los minoicos y los micénicos para Grecia, los etruscos tienen una importancia para los romanos. Resulta que esta cultura, que se desarrollaba mediante la idea de ciudades-estado, este esquema que hemos visto desde la cultura sumeria en Mesopotamia, con un esquema estratificado, significa que hay diferentes grupos sociales de poder, terratenientes, los plebeyos, los extranjeros, los esclavos, etcétera, con un sistema económico marítimo, eran comerciantes marítimos, y orfebres, manejaban los metales preciosos. Una religión politeísta con veneración a los muertos, y sí, tenía ciertos rasgos egipcios, aunque no podemos decir directamente que es son descendientes o que tienen una relación directa con los egipcios. Finalmente, evidentemente, con esta influencia egipcia se mezcla con los locales y ¡pum! Tiene este esquema la cultura etrusca. Para ellos, el arte tiene un carácter funerario. Usan sarcófagos y tumbas, cerámica con influencia griega y una habilidad en joyería y metalurgias. Podemos ver aquí algunas esculturas que son hechas con hierro. Aquí otro tipo de escultura que es una pareja. Pinturas al fresco. Vamos a tener varias ciudades. Cerveteri, Tarquinia, Populonia, Orvieto y una ciudad bicicletera de ese entonces que estaba muy al límite sur de los etruscos que se llamaba Roma. Roma nació como una ciudad etrusca. Vamos a tener muchas necrópolis, ¿se acuerdan? Ciudades para los muertos. Tumbas, hipógeos, edículos, templos y fortificaciones. Con un sistema de dintelado, muros ciclópeos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ahí con los micénicos de los muros ciclópeos? Estas enormes piedras que se decía que los cíclopes las colocaban una encima de otra y que por el mismo peso, la misma gravedad, sin usar un mortero, sin usar ningún elemento que pegara una piedra con la otra, se mantenían estables. Eso es un muro ciclope. Y aquí va a surgir una columna que los romanos retomarán, la llamada columna toscana. Sí, porque resulta que la cultura etrusca se ubica en lo que hoy en día se conoce como la región etrusca, donde se encuentra Florencia, Siena, etc. De ahí la columna toscana, se le conoce como la toscana. La región etrusca, la cultura etrusca o Eturia, es toda esta región verde, y alcanzamos a ver una extensión máxima en torno al 500 a.C., que es todo este límite verde con otra tonalidad, que vean que llega pues prácticamente al sur y hasta el norte de lo que es la península romana, perdonen ustedes, la itálica. Y aquí vemos una ciudad etrusca de muy poca relevancia, que estaba muy en el límite sur de la zona que no siempre fue dominada, y de pronto poco a poco, aquí vemos otra vez Roma, y de pronto poco a poco esta ciudad va comenzando a tener relevancia. ¿Qué características vemos en las ciudades etruscas? Bueno, pues aquí vemos una necrópolis en Orvieto, esta idea de tener tumbas, pero quizás lo más interesante es este esquema de la traza urbana de la ciudad de Masarboto, que tiene algo que va a retomar Roma. Si bien los esquemas ortogonales de la traza, que también conocimos como traza endamero o traza hipodámica, ¿se acuerdan de los griegos? Lo van a retomar, sí, los romanos, pero ahora los etruscos resulta que tienen dos vialidades principales. Una gran calzada norte-sur y una gran calzada este-oeste. Esta calzada norte-sur le van a llamar Cardo.
que por lo general al principal le llamaban Cardo Maximus, mientras que de este a oeste, u oeste-este, van a tener el Decumanus Maximus. Estas dos grandes vialidades o ejes o calzadas las van a retomar los romanos para su movilidad urbana. Aquí hay un ejemplo de un templo etrusco. Vean cómo hay un templete sobre el cual se eleva este templo. Subes y hay un vestíbulo, que sería manera de un pronaos. ¿Se acuerdan de las partes del templo griego? Pronaos, naos y opistódomos. Bueno, pues aquí de pronto el naos o la cela se va a dividir en 3 diferentes espacios. No hay un opistódomos, pero eso sí, hay una doble hilera de 4 columnas que vienen a ser algo así como un pronaos. No hay columnas laterales, no hay columnas atrás y tenemos una gran cubierta a 2 aguas con un frontón triangular. Punto. Vean la característica de la columna. La columna nos evoca un tanto a la columna dórica por el capitel, nada más que el fuste es totalmente liso, no tiene estrías. Y a diferencia de la columna dórica, esta sí tiene basa. Ahí se puede ver su basa y su plinto. Por lo tanto, esta columna la va a retomar Roma y le va a llamar la columna toscana. Y esta viene a conformar la cuarta de 5, la cuarta orden clásica en la arquitectura. Bien, resulta que para hablar de Roma, otra vez recordando esta cronología clásica de Cristóbal Celarius, de la prehistoria, la antigüedad, el medievo, etcétera, que no coincide muchas veces con los esquemas de las diferentes culturas. Vimos cómo Egipto tiene su propia cronología, Grecia tiene su propia cronología, Roma no sería la excepción. Para entender a Roma no se divide en edad de hierro, en edad de no sé qué cosa, no. Aquí lo estamos dividiendo por periodos de gobierno. ¿Ok? Tenemos 3 periodos de gobierno importantes. El primero es el llamado periodo monárquico. Del 753, sí, si ustedes se fijan en las fechas, coincide más o menos con la Grecia arcaica. Por lo tanto, Roma no es después de Grecia. Roma se desarrolla a la par de Grecia. Ojo con eso. Del 753 al 510 a.C. se le conoce como el periodo monárquico, en donde se da la fundación, la mítica fundación de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, etcétera, que eso es más un mito romántico, así como, espero no romperle su corazón, el águila devorando una serpiente sobre un opal para la fundación de México Tenochtitlan. Es fantasía, es un tanto la cosmovisión y el mito, etcétera, pero ok, bueno, de la fundación de Roma a la liberación del dominio etrusco. Eso quiere decir que este periodo monárquico se va a caracterizar por una fuerte influencia etrusca al norte y una fuerte influencia de la llamada Magna Grecia, la parte sur de Italia, que va a ser un dominio griego. Por lo tanto, Roma se va a influenciar por Grecia y se va a influenciar por los etruscos. Eran sus colindantes. Vamos a tener también un choque celta. Los celtas en la parte norte van a generar invasiones y va a existir este choque. Y evidentemente el gobierno es etrusco. ¿Qué arquitectura al día de hoy se conserva que sea todavía de ese periodo monárquico? Las llamadas murallas servianas, que son murallas que dividían la ciudad, intra y extramuros, que al día de hoy se conservan. Así como la cloaca máxima. Algo muy característico del desarrollo de la infraestructura romana es el alcantarillado. Tienen un sofisticado desarrollo de alcantarillado mediante una serie de cloacas máxima que todo lo desaguaba hacia el río Tíber. En ese momento no existía tanto la idea del medio ambiente. Claro, también la cantidad de personas pues no dejaban asqueroso totalmente el río Tíber. Bien, luego tenemos el segundo periodo, quizás el más conocido, el periodo republicano. Es del 511 al 30 a.C., que se va a caracterizar por las guerras púnicas. Hace ratito mencioné la cultura púnica. Así como las guerras médicas para los griegos son
griegos contra medos, o sea, persas. Aquí vamos a tener las guerras púnicas, o sea, la cultura púnica, los cartagineses, contra Roma. Esa van a ser la gran guerra entre estas dos culturas. Al final gana Roma y Cartago es destruida. Es de los finales más fatídicos que hay en las guerras. Destruir toda una ciudad. Destruir una cultura. Y también encontramos un sometimiento paulatino del mar Mediterráneo. Tanto así que le llamaron el Mare Nostrum, porque terminó siendo su propio mar. Todo estaba rodeado por Roma y sus dominios romanos. Vamos a tener que asimilan en este periodo republicano la cultura helénica, porque conquistan a Grecia. Y se van a dar una serie de guerras sociales, dictaduras, oligarquías, triunviratos. Triunviratos es un gobierno de 3 personas. Una oligarquía es el gobierno de un grupo aristócrata muy reducido, que es el que toma las decisiones. Una dictadura, bueno, un presidente, no presidente, en ese entonces no estaba esa idea. El Senado de pronto hacía una especie de golpe de estado y de pronto pues uno de ellos se convertía en dictador y terminaba dirigiendo las decisiones de la República Romana. Aquí tengo yo esta tablita que le puse expansiones republicanas. Vemos cómo poco a poco fue extendiéndose. Primero, en el 265 va a conquistar definitivamente a la península itálica, toda la península itálica. Se empiezan a dar las guerras púnicas que van a durar del 264 al 146, o sea, duraron varias generaciones, en donde van conquistando Sicilia, Córcega, Cerdeña, Hispania, hasta que de pronto destruyen Cartago y comienzan a someter toda la parte occidental del mar Mediterráneo. A partir de ahí se siguen de lleno ahora con Grecia en el 147, el levante mediterráneo, que ya ustedes saben qué es eso, en el 129, las Galias, hoy en día Francia, y finalmente Egipto, la famosa historia de Cleopatra, la Cleopatra VII de la dinastía Ptolomeica, la famosa Cleopatra, bueno, esta idea de Marco Antonio, etcétera, ahí es donde se da, en el año 30 a.C. Creo que por aquí tengo un... Bueno, ahorita lo vemos. Y finalmente el periodo imperial. El periodo imperial, arquitectónicamente, es la época de máximo apogeo. Se va a encontrar a Octavio Augusto como el primer emperador. Es la máxima extensión territorial de Roma, del 117 al 194 a.C. Hay un gran esplendor, conocido como la Pax Romana, pero también todo esplendor trae en consecuencia una gran crisis. Se da una gran crisis política, social, económica, una serie de guerras, una serie de invasiones bárbaras en el siglo III, que eso va a desestabilizar, vaya, no lo podía pronunciar, a Roma, y de ahí ya no se levantaría. Poco a poco comenzaría a mermarse, y la gran gloria que tuvo Roma comenzó a perderse. Dentro de este periodo imperial se va a dar la propagación de una secta conocida como el cristianismo, que después vamos a ver. Se divide el imperio y en el 476 se da la caída definitiva de la parte occidental del imperio romano, mientras que la parte oriental, conocido como los bizantinos, van a continuar durante toda la Edad Media. ¿Ok? Si se fijan, es todo un drama. Ni la Rosa de Guadalupe tiene tanto drama. Entonces, aquí tengo una línea del tiempo que con gusto les diseñé. La cultura helénica, que la estuvimos viendo las sesiones anteriores. Vean cómo de pronto el periodo oscuro, arcaico, periodo clásico, helenístico, coincide el periodo arcaico con la monarquía y el periodo clásico con la república. O sea, prácticamente la Grecia arcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística de Alejandro Magno van a coincidir con la monarquía y la república latina o romana. Vemos de pronto la gran pelea con Cartago que se da aquí, y a partir de esta gran guerra con Cartago, que destruyen a la ciudad de Cartagena, Roma comienza, si se fijan ese sombreado café, comienza a someter a los celtas en las Galias, comienza a someter a algunos pueblos germanos en la parte de la Gran Germania,
somete a Grecia, al levante mediterráneo, a Egipto, hasta que de pronto, y eso lo vamos a ver después, los hunos, un grupo bárbaro que venía de la zona de Asia, le tenían tanto miedo a los grupos germanos que los mismos grupos germanos comenzaron a moverse y comenzaron a invadir las limes nortes, o sea, los límites norteñas del Imperio Romano, y comenzaron invasiones bárbaras. Pero eso es otra historia. Resulta que pasamos de la idea del Senado, de las fuerzas navales, de las fuerzas militares muy, muy disciplinadas, al gran imperio a partir del 30 a.C., en donde vemos las grandes obras arquitectónicas de la Roma imperial. El Panteón de Agripa, una serie de acueductos, templos, anfiteatros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender esta arquitectura? Primero hay que entender este mapa, vamos a llamarle geopolítico. Toda la zona verde son las influencias de la colonización fenicia. ¿Ok? Mientras que todas las áreas cafés y los puntos rojos son las zonas de influencia de colonización griega. Vean cómo todo el Mediterráneo se dividió entre fenicios y griegos. ¿Dónde estaba Roma? Aquí, dentro de la influencia fenicia. Fenicia finalmente pierde relevancia y este grupo, dada su distancia y su gran desarrollo y consolidación, Cartago se considera heredera de esta cultura púnica o fenicia. Los etruscos, como una cultura independiente al final de Cartago, Roma comenzará a crecer, dicen por ahí crea cuervos y te sacarán los ojos, pues literal, Roma le sacó los ojos a Etruria y se convertiría en el gran rival económico militar de Cartago y lo tenían a nada, ¿vale? Aquí tenemos la primera extensión de Roma para finales más o menos de la monarquía. Vean, ya se había extendido en todo lo que se conoce como la Lacio, la zona latina, de ahí que se le llame la cultura latina. Aquí se encuentra la civilización o cultura etrusca, que caería ante el sometimiento de Roma, y en verde vemos los territorios cartagineses o púnicos. Y aquí en color rosita, color magenta, vemos a la Magna Grecia. Vemos por aquí otra cultura que de pronto sería sometida por los romanos, que es la cultura, la Liga Samnita, que bueno, esa es otra historia. Vemos aquí, ¿se acuerdan que les había enseñado la gran extensión territorial del imperio helenístico con Alejandro Magno? Bueno, pues en esa misma época, en el 331, ¿qué estaba pasando? Del otro lado, del lado occidental del Mediterráneo. Roma comenzaba a someter a los etruscos, a someter a los samnitas, comenzar a extenderse hacia la Magna Grecia, y estas líneas vemos que son las influencias marítimas, navales y económicas de Cartago. Para que Roma creciera, tarde o temprano tenía que enfrentarse a Cartago, y así fue. Por ahí nada más para mencionar al pie de esta presentación, los celtas. ¿Quiénes son los celtas? Es una organización tribal de origen indoeuropeo, poco compleja, conformada por guerreros y druidas. Nunca formó como tal una civilización compleja. Eran agrícolas, ganaderos, pesqueros, tenían la metalurgia, tenían sectores seminómadas, y su religión se relacionaba a los espíritus, seres de los bosques, era politeísta, con variantes por diferentes regiones. Los celtas tenían como diferentes tipos de tribus, y esto les daba diferentes nombres. Tienen un carácter simbólico, zoomorfo, abstracto, geométrico, un horror al vacío, influenciada por etruscos, griegos y romanos. Y siempre manejan este tipo de símbolos y elementos. Dentro de estos grandes tribus celtas que se van a comenzar a mezclar con germanos, vamos a tener galos, britanos, bretones, belgas, celtíberos, helvecios, astures, cántabros, irlandeses, pictos, etc. Son diferentes tribus dentro de la familia celta o de la gran cultura celta. Y quizás algo que van a retomar de pronto por ahí los romanos serán los castros. Los castros son asentamientos elevados y fortificados que tenían para sus guerreros. No entraré más en detalles de ellos. Aquí vemos de pronto esta gran zona de influencia celta y cómo se fueron extendiendo hacia toda esta parte donde
neolítico llegó muy tardío, ¿ok? Entonces, bueno, esa es otra historia. Vean de pronto cómo hay una serie de invasiones hacia la parte de Italia, de Grecia, etcétera, pero ahí se encuentran en la parte centro de Europa, que terminarían siendo sometidos por Roma. Todo esto que son las Galias, todo esto que es Britania y todo esto que es Hispania, terminaría siendo sometido por Roma. Igual la parte norte de Italia y toda esta parte que se llama, bueno, donde hoy en día está Croacia, la Panonia, me parece se llama. Ahorita vemos la región. Termina también sometido por Roma. También los griegos, también Asia Menor, en fin. Se descontroló Roma. Aquí hay uno de los ejemplos o poblados de castros romanos, simplemente para señalar ahí un referente. Y aquí está la gran extensión territorial y las cronologías de las conquistas de Roma. Vemos que aquí está Roma inicial en color morado, la extensión, las primeras extensiones, una vez que vencen a la cultura púnica, a Cartago, que es en color rosa. Vean cómo se va extendiendo Roma. Ahí está. Luego tenemos las conquistas en color verde, se extiende más en Hispania, lo que hoy en día es Francia, la parte norte de Italia, Dalmatia, la Panonia era más al norte, Dalmatia, Macedonia, los Balcanes, Asia Menor. Vean de pronto cómo va creciendo. Luego tenemos en color naranja, que es el Levante Mediterráneo. Luego tenemos las conquistas de Julio César en color azul, que son las Galias y parte de Germania Magna en la parte norte. La parte norte de África. Finalmente las conquistas de Octavio Augusto, que es en amarillo, que se podrán dar cuenta que pues fue todo lo demás. Y de Trajano. Fue la máxima extensión territorial. El Mare Nostrum terminó siendo su mar. ¿Ok? Vean hasta dónde llegó, hasta lo que hoy en día es Gran Bretaña. Llega hasta Mesopotamia. ¿Qué recursos tenían? Tenían de todos los recursos. Ahorita hablamos de eso. Se ubica en la península itálica, creo que ha quedado demasiado claro. Tiene una tierra medianamente fértil, con un clima mediterráneo, mucho calor seco e inviernos muy húmedos. Y llegó a controlar grandes ciudades y puertos. Por lo tanto, tuvo todo tipo de materiales y recursos. Desde la púrpura, el color púrpura de los fenicios, los materiales y los recursos egipcios, los recursos de Mesopotamia, los recursos de Hispania, los recursos de Galia. Tuvo todo. En lo político fue una cultura militar y centralista. Eso quiere decir que Roma era la gran ciudad capital y todo giraba en torno a Roma. Y todos los caminos llevaban a Roma. Tuvo una monarquía, una república y un imperio mediante una estructura muy estructurada, con augustos, un consejo, senadores, magistrados, asambleas, etc. En lo social fue una cultura muy disciplinada y ordenada. Se dividía en ciudadanos y no ciudadanos, en donde encontramos a los plebeyos, a los nobilitas, a los senadores y administradores, y como no ciudadanos, a los libertos y esclavos, que no eran considerados ciudadanos. En lo económico son una gran potencia naval y mercantil, con un fuerte desarrollo financiero, desarrollaron un sistema monetario, tributario y aduanal, y la esclavitud también era base de su desarrollo económico. Como pensamiento y religión asimilaron la cultura griega, todo su panteón griego lo asimilaron, lo mezclaron con propios y les cambiaron los nombres. Ya no es Zeus, ahora es Júpiter. Ya no es Afrodita, ahora es Venus, etcétera, ¿vale? Se va a dar un sincretismo, eso quiere decir que lejos de llegar y quitar la cosmovisión egipcia, sumaron a la cosmovisión egipcia. Eso es algo muy interesante de los romanos, a excepción de Cartago, que ahí sí lo destruyeron. Se da el desarrollo del derecho, la economía, la medicina, la ingeniería, la construcción, las matemáticas, la literatura, la pintura. Se dio de todo. Por eso Roma junto con Grecia es la base del occidente. Hoy en día el derecho romano es parte de los estudios de derecho en México. ¿Ok? Se nos va acabando el tiempo. Déjenme hacer aquí un pequeño ajuste. Ahí está.
Vean la cantidad de materiales que tenían. Tenían de todo, compañeras y compañeros. Déjenme, vamos a mover esta camarita. El manejo del trigo, bueno, el uso del trigo, vino, aceite, hierro, oro, plata, estaño, cobre, caballo, cerámica, mármol, madera. Uf. Ellos eran productores y entre ellos tenían un comercio local entre diferentes ciudades. Pero además también traían esclavos de Germania, ámbar de Germania, caballos de Germania, pieles de lo que hoy es la parte de Rusia, Ucrania, que hoy es tan sonada esa parte. Muy interesante los perfumes que venían de Arabia, esclavos y animales de circo como elefantes, jirafas, hipopótamos, que venían de la parte de África. E importante, ojo con esto, la ruta de la seda de China. Ya existía un comercio con China a través del levante mediterráneo. Y también la llamada ruta de las especias con la India. Entonces ya Roma comerciaba con India y con China. Era un monstruo. Fue un monstruo este imperio. ¿Vale? En lo político, bueno, aquí podemos ver que pasaron, en la monarquía había un rey absoluto, con un senado y una asamblea. La república tenía 2 cónsules, un senado y una asamblea, donde había pues una parte llamada curial, donde habían los patricios, centurial, donde estaban los militares, y tribal, donde encontramos los plebeyos. Y finalmente el imperio, como última forma de gobierno, donde hay un emperador con un gobierno absoluto, también cogobernando, por así decirlo, con un senado y teniendo una asamblea. Vemos que el Augusto finalmente tenía una relación con un consejo imperial, un senado y una serie de funcionarios, magistraturas, ejército, hacienda, perdón, tartamudeé. Y a partir de ahí vienen una serie de cargos políticos, cónsules, cuestores, pretores, centurias, provincias imperiales, provincias senatoriales. El poder imperial se dividía entre las fuerzas no militares del Senado y las fuerzas militares de los centuriones, de los pretores. Vamos a encontrar que también la aristocracia va a tener esta carrera por alcanzar diferentes cargos políticos. ¿Cómo son los cuestores, los senadores, los ediles, censores, hasta llegar a ser un príncipe senatus, un pretor, un cónsul, hasta llegar a ser un imperator? Y existen diferentes clases sociales, las gentes, las equites, que de ahí vienen aquellos que tenían caballos, los caballeros, y los civites, los ciudadanos. Los ciudadanos a lo máximo que podían llegar eran a ser un tribuno plebeyo, los equites a ser un edil, y las gentes, que eran los que tenían un origen familiar, se supone que de Rómulo y Remo, pues podían hacer hasta un príncipe senatus. Y podrían llegar a ser un imperador. Entonces, imperator. Había una gran competencia que se le llamaba cursus honorums para llegar a ser, pues tener poder, tener una familia, una dinastía política, militar en este gran imperio. También esta disciplina militar mediante los esquemas de cohortes, legiones romanas conformadas por estas cohortes y luego una serie de legiones, vamos a tener catapultas, carros balistas, vamos a tener tribunos, vamos a tener legados, vamos a tener prefectos, en fin, es una serie de cargos muy, muy específicos para dirigir estas enormes legiones. Eran un enorme ejército, las legiones romanas, con sus diferentes técnicas militares defensivas y ofensivas, sometieron a toda Europa. Y aquí tenemos las provincias senatoriales en color rosita, las provincias imperiales en color verde. Vean cómo se dividió por diferentes regiones, diferentes provincias, las cuales tenían una dirección específica. Muy bien, aquí vamos a dejar esta primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.